¿Debo lavarme el pelo con agua fría o agua caliente? Esta es una pregunta que me hacen a menudo y en este vídeo vamos a tratar de responder a esta pregunta y además veremos cuáles son las ventajas y las desventajas de lavarse el pelo con agua fría y agua caliente. Empecemos con las ventajas de lavarse el pelo con agua caliente. Y es que lavarse el pelo con agua caliente es mejor para lavar la suciedad, la mugre y la acumulación de productos en el cuero cabelludo. Lavarse el pelo con agua caliente abre los poros del cuero cabelludo y permite que el champú destape los folículos pilosos de manera eficiente. Por tanto, si has utilizado laca, gomina, cera o cualquier otro tipo de producto fijador del pelo, lo más recomendable es empezar tu ducha con agua caliente para eliminar cualquier tipo de residuo que tengas en el cuero cabelludo. Y vayamos con los inconvenientes de lavarse el pelo con agua caliente. Y el primero de todos es la pérdida de pelo. Y es que lavarse el pelo con agua caliente puede provocar caída de pelo, ya que deshidrata el cuero cabelludo y hace que aumente la sequedad. Además, elimina aceites naturales muy beneficiosos para nuestro pelo, debilitando las raíces y favoreciendo la caída. Y por otro lado, lavarse el pelo con agua caliente causa inflamación de los tejidos del cuero cabelludo. La alta temperatura del agua puede dañar los tejidos del cuero cabelludo y puede causar irritación e inflamación en las raíces del cabello. Esto dificulta la absorción de nutrientes y oxígeno en los folículos pilosos, lo que provoca la caída del cabello. Por otro lado, lavarse el pelo con agua caliente puede favorecer la aparición prematura de canas. Tercero, lavarse el pelo con agua caliente puede provocar la pérdida de color en personas que se hayan teñido el pelo. El agua caliente acelera la pérdida de color porque levanta la capa exterior del pelo dejando que los químicos que llevan los tintes estén mucho más expuestos a la acción del agua. Cuarto, lavarse el pelo con agua caliente tiene un efecto directo en la producción de sebo. El calor y los vapores de la ducha de agua caliente abren nuestros poros, eliminando de forma efectiva la grasa muy común en los cabellos grasos, provocando una limpieza profunda. Y de primeras podríamos pensar que esta limpieza profunda es algo bueno, pero en realidad no lo es. Al eliminar toda esta grasa, nuestro cuero cabelludo volverá a producirla para compensar esta pérdida, provocando un efecto rebote. Y esto hará que nos lavemos el pelo más a menudo pensando que se ensucia antes. Y entraremos en un círculo vicioso donde nuestro organismo producirá mucha más grasa en un menor tiempo. Quinto, lavar el pelo con agua caliente hará que éste se haga mucho más quebradizo y frágil. En definitiva, hará que nuestro cabello se haga mucho más débil y se rompa con mucha facilidad. Y es que, como hemos visto antes, lavarse el pelo con agua caliente debilita las raíces del cabello, lo que puede provocar un envejecimiento prematuro del cabello. Y por último, lavarse el pelo con agua caliente puede provocar problemas de caspa. Y es que el agua caliente no solamente es mala para personas que tengan el cabello graso. La deshidratación que se sufre al aplicar agua caliente en el cuero cabelludo es muy perjudicial para personas que tengan problemas de caspa, puesto que favorece la descamación. Vayamos ahora con las ventajas y las desventajas de lavarse el pelo con agua fría. Y antes de nada, es evidente que en ciertas épocas del año lavarse el pelo con agua fría puede resultar muy desagradable. No obstante, esto puede tener ciertas ventajas. Y es que lavarse el pelo con agua fría ayuda a sellar las cutículas y cerrar los poros después de realizar el lavado del cuero cabelludo. Cerrar las cutículas y los poros ayuda a prevenir el exceso de grasa, aceite y suciedad en el cuero cabelludo. Con las cutículas cerradas conseguiremos sellar la humedad del cabello y por lo tanto estará más hidratado y la luz reflejará de forma natural, lo que hará que el brillo aumente de forma significativa. Como digo, lavarse el pelo con agua fría ayuda a retener los aceites naturales y el sebo en el cabello. Y esto mantiene el cuero cabelludo y el cabello hidratados. Y es que el sebo actúa como una barrera protectora que protege al cuero cabelludo del daño oxidativo y ambiental. Segundo, lavarse el pelo con agua fría imparte una textura suave y brillante al cabello. Tercero, lavarse el pelo con agua fría ayuda a mantener el cuero cabelludo limpio. Y es que los poros abiertos del cuero cabelludo tienen más probabilidades de acumular contaminantes tóxicos, aceite, sudor y grasa en los folículos pilosos. Lavar el cuero cabelludo con agua fría cierra los poros y mantiene la higiene del cuero cabelludo. Cuarto, lavarse el pelo con agua fría mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Y es que cuando te lavas el pelo con agua fría, tus capilares sanguíneos se abren más y hay un flujo libre de sangre hacia tu cuero cabelludo. A través de esto, las raíces de tu cabello reciben todos los nutrientes esenciales de la sangre, lo que resulta en un crecimiento saludable del cabello.
Aunque no todo es positivo al lavarse el pelo con agua fría, esto también tiene sus inconvenientes. El primero y el más evidente es que hace que el lavado sea más incómodo, sobre todo en épocas del año donde hace mucho frío. El segundo es que lavarse el pelo con agua fría reduce el volumen del cabello. Y es que si tienes el pelo muy fino, lavarte el pelo con agua fría puede quitar volumen y movimiento a tu pelo. Y por tanto lo más recomendable sería utilizar agua tibia. Y tercero, lavarse el pelo con agua fría es peor para eliminar la acumulación de residuos en el cuero cabelludo. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y aparte de todo lo que hemos visto, hay varias cosas que debes saber sobre utilizar agua fría y agua caliente. La primera es que existe un estudio que sugiere que una rutina donde se alterne agua fría y agua caliente en la ducha puede provocar una disminución de las ausencias en el trabajo autoinformadas. Por tanto, si te gusta tu trabajo, quizás debas utilizar una rutina de agua fría y agua caliente. Y si no te gusta tu trabajo, bueno, no la uses. La segunda es que el uso persistente de compresas de agua fría podría reducir la inhibición de los folículos pilosos o el daño causado por agentes quimioterapéuticos. Por lo tanto, la alopecia se podría disminuir o prevenir. Y tercero, antes de secarte el pelo, debes saber que aunque en general es mejor secarse el pelo de forma natural que utilizar un secador, si utilizas un secador a 15 centímetros del pelo utilizando un movimiento continuo, esto puede ser mejor que secarse el pelo de forma natural. Es decir, que secarse el pelo de esta forma puede ser menos dañino para el pelo. Y ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Cuál es la temperatura ideal para lavarse el pelo? Lo más recomendable es que la temperatura del agua que utilicemos para lavarnos el pelo no supere los 20 grados y que esté por debajo, ligeramente por debajo de nuestra temperatura corporal. Además, como hemos visto en este vídeo, si has utilizado gel, gomina, cera o cualquier otro tipo de fijador para el pelo, lo más recomendable sería empezar la ducha con agua caliente para eliminar de forma efectiva todos los residuos que tengas en el cuero cabelludo. Además, el último aclarado debería ser con agua fría para mejorar la circulación sanguínea del cuero cabelludo, cerrar las cutículas y los poros y de esta forma evitar la deshidratación del cuero cabelludo. Y al hilo de este tema, si quieres saber qué tipo de peinados pueden causar pérdida de pelo y por tanto deberías evitar, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.